Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo, ¿verdad?, a la Universidad de La Laguna y en particular, bueno, a todas las personas involucradas en este acto, la invitación que me han hecho, que yo acepto encantado y gustoso, ¿no? Es un placer poder debatir bueno, diversas opiniones que puedan estar practicándose alrededor de un tema tan complejo, ¿verdad?, tan complicado como este que nos ocupa. Yo vengo aquí en calidad de psicólogo, en calidad de profesor de psicología, ¿verdad? Y voy a opinar desde la psicología qué puede la psicología aportar a un problema de este tipo, ¿no? Desde luego, lo primero que puede aportar, entiendo yo, es una clarificación conceptual ante una serie de graves errores conceptuales que se están practicando. Se están utilizando términos absolutamente oscuros, absolutamente ambiguos, que fingen referirse a algo, pero que son meramente connotativos, como identidad, fobia, personas trans, no binarismo, TERF, violencia, etcétera. Y quizá cabría desde una psicología, digamos, académica, materialista, cabría plantear muchas objeciones a estas cuestiones. No me da tiempo a plantearlas todas y me referiré tan solo a algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, habría que entender que lo que se llama personas trans, la etiqueta, ¿verdad?, personas trans, es una etiqueta que recae sobre una variedad completamente diferente de fenómenos y que se entiende por personas trans tanto un niño que a los 4 o 6 años llega un día a casa diciendo que es una niña, como una chica a lo mejor que a los 15 años llega un día a casa diciendo que ahora es un niño trans y que quiere transicionar, o como un señor de 60 años que con motivo de su jubilación, pues efectivamente también se declara mujer y comienza pues a actuar estéticamente con la ropa, con los cuidados estéticos y demás propios de las mujeres. Estos tres fenómenos que he destacado aquí se llaman con la misma etiqueta, personas trans, pero en verdad son fenómenos completamente diferentes. En psicología utilizamos una distinción muy importante, que es poco intuitiva quizá, pero que, sin la cual no se entiende nada, que es la distinción entre la forma y la función de una conducta. Dos conductas pueden ser exactamente la misma en dos personas y, sin embargo, cumplir funciones muy diferentes. Y, al mismo tiempo, dos conductas pueden ser completamente diferentes y, sin embargo, cumplir la misma función. Dos personas pueden tener intentos de suicidio absolutamente idénticos en el procedimiento, ¿verdad?, para llevar a cabo el intento de suicidio y, sin embargo, obedecer a dos motivos completamente diferentes, con lo cual padecerían o sufrirían dos problemas diferentes. Y viceversa, a lo mejor una persona tiene, pues eso, un intento de suicidio, mientras que otra tiene pues un consumo excesivo de drogas o lo que sea, y aunque son conductas diferentes, están cumpliendo la misma función y las dos personas están aquejadas del mismo problema. ¿Sí? En este sentido, deberíamos entender que las conductas deberían organizarse en función, valga la redundancia, en función de su función y no en función de su forma. Y cuando llamamos por igual personas trans al niño de 4 años que tras una charla de 6 años, que tras una charla de Crisalis llega a casa diciendo que él es niña, que al señor de 60 años que al cabo de su jubilación también decide ser mujer, estamos unificando dos fenómenos que, aunque aparentemente son iguales, ¿verdad?, aparentemente son iguales, responden a dinámicas completamente diferentes y a causas completamente diferentes. El propio término, por tanto, personas trans, ya es de suyo confuso y mezcla conceptos, mezcla fenómenos completamente dispersos, ¿verdad? La propia etiqueta de personas trans, en donde se coloca trans como prefijo, pero se oculta la raíz de la palabra, es una trampa. Es una trampa que forma parte de todo este entramado que se ha ido desgranando y ya han citado más personas a lo largo de la mañana, en donde se pretende confundir sexo y género, se pretende diluir el sexo dentro del género.
Así como el machismo tradicional consideraba el género un epifenómeno del sexo, se pretende ahora considerar el sexo como un epifenómeno del género, de ahí que se utilice un prefijo personas trans en donde no se especifica si nos estamos refiriendo a personas transgénero o transexuales, pero es una confusión intencionada, ¿no? Y como lo prueba los nerviosos que se ponen, ¿verdad? Pues cuando son preguntados acerca de si se refieren a personas trans o se refieren a personas, perdón, a personas transgénero o a personas transexuales, ¿no? Estamos observando, ya lo comentó Isabel Esteva, que me precedió en el uso de la palabra, estamos observando un incremento espectacular en los casos de adolescentes que se declaran trans. Un incremento espectacular que ya, cuyos últimos datos, que esta misma semana Feministas de Cataluña ha publicado alrededor de Trànsit, del servicio de transición catalán, pues son verdaderamente espectaculares. Ya nos llamaba la atención, ya nos preocupaba el incremento del 4.000% que registró Tavistock en el periodo, ya no recuerdo si son 8 o 9 años, a partir del 2012, ¿verdad? Pero es que el incremento que ha experimentado Trànsit en los últimos 8 o 9 años, quizá 10 años, es todavía mayor. Trànsit atendió 19 casos de adolescentes en el año 2012 y atendió 1.460 casos en el año 2021. Es un incremento que todavía supera, ¿verdad?, la línea de Tavistock. Y frente a esto, yo voy a hacer aquí una defensa de la psicología, una defensa de que la psicología tiene algo que decir ante esta cuestión. Voy a defender la ayuda que los psicólogos podemos aplicar a este problema. Ayuda que desde luego no implica en absoluto patologizar la cuestión. Nadie es más despatologizador que la psicología, que no solamente considera que no son enfermedades estos fenómenos, sino que considera que no son enfermedades ningún tipo de alteración emocional, ni la depresión, ni la ansiedad, etc. El coautor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, Marino Pérez, es famoso a nivel nacional por su radical postura acerca de que los problemas emocionales no son enfermedades y que no se pueden entender en la misma categoría en la que se entiende la artritis, el cáncer, la úlcera, el COVID, la tuberculosis, la rotura de un hueso o lo que sea. No es una enfermedad, por más que por motivos sociológicos este tipo de problemas hayan sido tratados, motivos históricos y sociológicos, hayan sido tratados, ¿verdad?, por personal médico. Por otro lado, los psicólogos intervenimos, pues no sé, en procesos de adopción sin que los futuros padres se consideren ofendidos porque se les está patologizando, o intervenimos, yo qué sé, en federaciones deportivas, o intervenimos en permisos de armas o de lo que sea, ¿no? Los psicólogos intervenimos en infinidad de temas que no tienen la menor dimensión patológica y efectivamente entendemos que este es uno más de ellos, ¿no? El psicólogo tiene algo que decir en estas cuestiones y entre lo que tiene que decir nunca, en ningún motivo, va a ser patologizante. No me veréis, salvo que me equivoque, y si me equivoco ya me corrijo a priori, ¿verdad? No me veréis hablar de diagnóstico, de terapia, etcétera, sino que hablaremos de problemas, de intervenciones, de ayudas, bueno, de forma de ayudar a las personas en los problemas emocionales que todos padecemos, ¿no? Todos, al menos en la sociedad actual, la inmensa mayoría de las personas tenemos problemas emocionales. Y ante los problemas, lo que tenemos que hacer los psicólogos es analizar la función que están cumpliendo en la vida del individuo. Tiene que ver un poco antes con lo que, cuando me refería, ¿verdad?, a la función de los problemas. Analizar la función que cumple ese problema. ¿Qué papel está jugando en la vida del niño, del adolescente, de la persona mayor? Siempre pongo estos tres ejemplos porque es donde hay estos tres picos, ¿no? En la actualidad hay tres grandes picos: niños mayoritariamente nacidos varón que quieren ser chicas, aunque ahí está más equilibrado el equilibrio de los sexos; adolescentes que quieren ser chicos,
mayoritariamente femeninas, muy mayoritariamente femeninas, y el último pico ya más pequeño son personas ya en los 50, 60 años, también mayoritariamente varones que quieren ser mujeres. No hay, o hay pocas, por supuesto que casuística hay de todo, pero las curvas son muy claras y hay muy poca presencia en personas de 30, de 40 años, ¿verdad?, etcétera. Debemos entender qué papel está jugando ese problema, para lo cual necesitamos explorar el caso, necesitamos conocer cómo apareció ese deseo, en qué momento, en qué circunstancias, qué compañías tenía la persona, qué leía, qué veía, qué influencias culturales ha tenido, qué modelos ha tenido en su casa acerca de cómo se resuelven los problemas, de cómo se enfrentan las cuestiones, etcétera. Tenemos que saber qué redes sociales se utilizan, porque en la actualidad es una fuente absolutamente fundamental. Es decir, la idea, vamos a decir, naturalista, de que esto es la mera expresión de un fenómeno esencial que las personas llevan en su interior. Hay un fenómeno esencial que las personas llevan en su interior, que es que ellos no se identifican, su esencia no se corresponde con el sexo corporal con el que nacieron, es simplemente psicología basura. ¿Sí? Es simplemente una idea de la psicología comercial, de los eslóganes del Corte Inglés, de sé tú mismo, de descubre quién eres tú, nadie puede decirte nada de quién eres, más que el Corte Inglés, por supuesto, ¿no? En donde, recordando la frase aquella de Rousseau, de que conviene dejar que los niños hagan siempre lo que les apetezca, porque ya nos encargaremos nosotros de que les apetezca hacer lo que nosotros queremos, ¿no? De tal forma que, efectivamente, todo el bombardeo publicitario anima a que los jóvenes se autodeterminen, que ya se encargará Apple y ya se encargará Amazon y Netflix de que se autodeterminen como nos interesa a nosotros, que se autodeterminen. En este sentido, habría que criticar esta idea que en ocasiones leemos de que este incremento exagerado de casos obedece a que la sociedad se ha vuelto más tolerante, más atenta, ¿verdad?, más respetuosa respecto a estos fenómenos, y entonces un fenómeno que existió desde siempre y que ha estado siempre enterrado y que ha estado siempre reprimido, ahora por primera vez en la historia, gracias a la mayor tolerancia, gracias al Ministerio de Igualdad, aflora y emerge tal cual es. Esta es una idea que no tiene ningún sentido. Supondría que a lo largo de toda la historia ha habido un número de personas trans y ha habido altas tasas de suicidio, ¿no? Se dice constantemente que las personas trans, cuando no son aceptadas, ¿verdad?, según su identidad, pues tienen altas tasas de suicidio, de tal forma que, no sé, en el Imperio Romano, en la España visigótica, en el Barroco, en la Primera República, en la Segunda República, etcétera, en la generación de nuestros abuelos o de nuestros padres, debería estar presente el suicidio de los jóvenes, ¿no?, de una forma así notable, y ahora, con motivo de la aparición del problema, resulta que, con motivo de la mayor tolerancia, resulta que el problema aumenta en presencia. Pero eso implicaría un descenso de los suicidios, y estamos ante las mayores tasas de suicidio de la historia. ¿Sí? Estamos registrando en este momento, dentro de lo que se está llamando la crisis de la salud mental juvenil, registrando las mayores tasas de suicidio de la historia. Nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron a su alrededor, cuando eran jóvenes, el problema del suicidio que en la actualidad sí tienen a su alrededor los jóvenes. Este es un primer dato que implica que este problema no existió para siempre, porque de haber emergido debería haberse disminuido sus efectos colaterales y sus supuestos efectos colaterales están aumentando. Por otro lado, si la sociedad se ha vuelto más tolerante, deberían estar aflorando personas transexuales, ¿verdad?, de todas las edades y no con perfiles sociodemográficos y de edad y de sexo muy particulares. Levantamos la prohibición y la censura y la invisibilización y aflorarían todo tipo de edades en los casos transgénero. ¿Por qué afloran únicamente quinceañeras? Únicamente no, muy mayoritariamente quinceañeras que pasan muy buena parte de su tiempo en las redes sociales? ¿Por qué afloran personas expuestas constantemente desde hace mucho tiempo a una determinada ideología que les anima, ¿verdad?, a ser diferentes, a ser únicas, a no encajar, a ser ellas mismas, con programas que se titulan Atrévete a ser diferente?
este es un caso real, ¿verdad? Atrévete, ¿verdad? Atrévete a ser diferente, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, a pesar de que las orientaciones sexuales han sufrido muchísima censura a lo largo de la historia y la homosexualidad ha sido un tema terriblemente estigmatizado y reprimido y censurado y marginado, todos hemos sabido de la existencia de la homosexualidad, ¿verdad?, a lo largo de la historia? ¿Por qué, sin embargo, parece que el tema trans existió desde siempre, pero ni siquiera hemos podido saber de él, ¿no? No sé, en la España medieval, en la Segunda República, ¿verdad? No hemos podido saber de él. La intervención psicológica está abierta al resultado. Es decir, no presupone de ninguna manera si la persona va a beneficiarse de la transición médico-quirúrgica o no va a beneficiarse. Es decir, analizaremos el caso para ver cómo se ha originado y no descartamos que en algunos casos la mejor forma de ayudar a la persona sea realizar una transición médico-fármaco-quirúrgica. Eso no es descartable. Nos podemos encontrar con casos en donde la mejor forma de ayudarles es eso, pero no lo damos por supuesto, ni lo consideramos la primera intervención, por más que la persona lo esté demandando, ¿sí? Al revés. Entenderemos que en la gran mayoría de los casos del gran boom de la disforia de género actual, en la gran mayoría de los casos nos vamos a encontrar con causas sociales vinculadas a un contagio social, como perfectamente ha estudiado la doctora Littman, que por la distribución de los casos y su agrupamiento, ¿verdad? Su agrupamiento en determinados grupos de chicas, grupos de amigas, etcétera, dejan a las claras que esto se está difundiendo no de una forma homogénea, sino que está difundiendo a través de contagio, de consumo de ciertos materiales en redes sociales, de seguimiento de ciertos youtubers, ciertos influencers, y como en la actualidad la posibilidad de ser trans se está vendiendo como la panacea ante todos los problemas de la adolescencia. Por encima de eso, ser trans es algo que en la actualidad, ¿cómo decirlo?, es algo que se puede ser, ¿no? Los adolescentes buscan cosas que ser y huyen de la vulgaridad. Nada aterra más. Todos hemos sido adolescentes, no estoy descubriendo nada nuevo. Nada aterra más a los adolescentes que ser normales, ¿no? Y máximo en la sociedad actual, en donde hay una terrible pelea por el éxito social. Una terrible lucha descarnada en las redes sociales por el éxito social, en donde obviamente el éxito social viene de la mano de la diferencia, viene de la mano de ser diferente, de ser especial, de ser única, de ser inclasificable, de no encajar y de este tipo de cuestiones. Pues bien, entenderemos, por tanto, que en la mayor parte de los casos los problemas vinculados al género se disolverán en este análisis antes de que la terapia afirmativa se impusiera como mecanismo de talla única o intervención de talla única. La gran mayoría de estos problemas desaparecían cuando la persona superaba la adolescencia y, por supuesto, aceptamos, como no, que puede haber casos resistentes y en donde sí, lo más aconsejable, y nosotros seríamos los primeros en solicitar a esta persona que reciba la atención procedente, la atención farmacológica o quirúrgica. En este sentido, cabe denunciar la falsa oposición que desde el transactivismo intencionalmente equivocada, ¿verdad?, se está realizando entre terapias afirmativas y terapias de conversión. La terapia de conversión, bueno, como saben los que han estudiado estas cosas, fue una terapia espantosa que se practicó durante buena parte del siglo XX, sobre todo la parte central del siglo XX, para intentar reconvertir la orientación sexual de las personas, de tal forma que se les exponía, pues como el perro de Pavlov, ¿no?, en presencia de imágenes homoeróticas, ya que se intentaba reconvertir, claro, siempre la homosexualidad, en presencia de imágenes homoeróticas se exponía a la persona a estimulación aversiva, que podía ir desde
alimentos ingeridos vomitivos, descargas eléctricas, dolores, pinchazos, zumbidos insoportables, toda una serie de estimulación aversiva para que la persona asociara esas imágenes homoeróticas a la estimulación aversiva que estaba recibiendo y, por tanto, su deseo sexual se recondujera hacia imágenes heteroeróticas, porque con la presencia de las imágenes heteroeróticas se interrumpía la estimulación aversiva. Esto fue una terapia intolerable, una auténtica tortura que se practicó durante los años centrales del siglo XX y que en la actualidad no practica nadie, y si alguien la practica sale en el telediario, ¿no? Los casos sueltos que de vez en cuando, una vez cada X años, un gabinete de Murcia, ¿verdad? Efectivamente sale en el telediario y debe ser inmediatamente denunciado. Por el contrario, ahora se está pretendiendo que todo lo que no sea afirmar al adolescente, a la adolescente, en el problema que nos está contando, es terapia de conversión. Que entrevistarla, preguntarle cómo apareció el deseo, proponerle nuevas ideas, ser prudentes, ser pacientes, es terapia de conversión. Es simplemente mentira, no es verdad. ¿No? No es verdad. Se pretende que la terapia exploratoria, que una terapia de acompañamiento, una terapia de intentar comprender el problema más allá de los eslóganes comerciales, de comprender el problema aplicando los conocimientos de la psicología al caso que la persona tiene delante, se pretende que todo lo que no sea decirle que sí es lo mismo que poner descargas eléctricas a una persona homosexual cuando ve, al tiempo que se le proyectan imágenes homoeróticas. Y eso sencillamente es malvado, ¿no? Nosotros proponemos una terapia en donde verdaderamente se respeta a la persona, porque el respeto no tiene nada que ver con la aquiescencia, no tiene nada que ver con decir que sí. En ocasiones, respetar supone decir que sí. En ocasiones, respetar supone decir que no. Respetar consiste en considerar a la persona que tenemos delante un ser racional como nosotros, que está abierto a razonar y que formará parte de un diálogo en donde las dos partes estamos abiertos a cambiar de idea si así lo impone el curso de la argumentación, ¿no? Esto es respetar a alguien. Si a mí mi hija viene mañana y me dice, no sé, me dice que es un elefante, ¿verdad? Mi respeto hacia ella es decirle que no y argumentárselo. Y su respeto hacia mí consiste en argumentarlo y estaremos los dos abiertos a cambiar. Y si me dice que es obetense, ¿verdad? Pues también argumentaremos, ¿no? Ella efectivamente nació en Oviedo. Se está presentando una idea de respeto que una vez más obedece a la lógica de los comerciales del Corte Inglés, más que a la auténtica consideración de la persona como un ser racional que tenemos delante. Los dependientes del Corte Inglés tienen prohibido llevar la contraria en nada que diga la persona. Si una persona llega al Corte Inglés y dice: hola, buenas, quería un pantalón con 5 perneras porque yo tengo 5 piernas. El comercial del Corte Inglés, independiente, decía: ah, sí, señor, vamos a ver si encontramos algo. O sea, buscará la salida por donde sea. No puede decir: no, usted no tiene 5 piernas. No lo puede decir. Esa idea de respeto, que no es más que una estrategia comercial, como todo en este tema. Yo siempre hago paréntesis muy largos. Como todo en este tema, que es puro neoliberalismo, puro capitalismo, puro individualismo subjetivista aplicado para conseguir clientes, ¿de acuerdo? Esta idea de respeto es completamente falsaria y es en sí de suyo, ella misma, una falta de respeto. Las personas trans no son clientes de las farmacéuticas. Las personas trans no son armas políticas. Las personas trans no son fenómenos exóticos de los que nos rodeamos de forma tolerante para demostrar cuán sofisticados somos. Las personas trans son personas que sufren frecuentemente, que sufren realmente y a las que les debemos dar la mejor atención posible. Una atención que pase por respetarlas, por pensar en el medio y en el largo plazo, no en el corto plazo, y por considerar su opinión, una opinión absolutamente interesante que contrastaremos con nuestros conocimientos de psicología, ¿verdad? Que para eso hemos estudiado la carrera. Un psicólogo no estudia 4 años de grado y después 2 o 3 años de posgrado para limitarse a asentir con la cabeza.
ante lo que le cuenta la persona que tiene delante, sino que se supone que tiene unos conocimientos técnicos especializados que aplicará a aquello que la persona le esté contando. Pero para que esto podamos hacerlo, es necesario que se nos permita hacerlo. Es necesario que no se nos prohíba por ley cualquier intervención que no sea la terapia afirmativa, cualquier intervención que no pase por dar bloqueadores de la pubertad a los 13, 14, dar hormonas cruzadas a los 16, 17 o comenzar con las operaciones a los 19, 20 años. ¿No? Necesitamos poder investigar sin dogmas ideológicos de ideologías basura, completamente metafísicas, que utilizan términos confusísimos. Lamento no tener tiempo, a lo mejor si luego hay ocasión para el debate me gustaría exponer algún ejemplo de cómo no saben qué son los derechos humanos. No saben qué significa la palabra derechos, no saben lo que es una fobia, transfobia, bifobia, LGTBI-fobia, no saben la historia del concepto de identidad, lo que significa la palabra identidad, no saben lo que son las TERF, no saben porque las feministas radicales excluyen del feminismo a las mujeres trans, pero incluyen a los varones trans. Y la posición transactivista excluyen a los varones trans e incluyen a las mujeres trans. Ambos incluyen a un tipo de trans y excluyen a otros. No hay un grupo que sea excluyente y el otro no excluyente. Ambos excluyen a una mitad e incluyen a la otra. Se diferencian en qué mitad es la incluida y es la excluida, pero no en su carácter excluyente, ¿no? ¿Qué es eso de inclusión? Inclusión y exclusión son dos caras de la moneda. Todos estamos a favor de que Castilla-La Mancha se incluya en el mapa de España y todos estamos en contra de que Alsacia-Lorena se incluya en el mapa de España, ¿no? Obviamente, ¿no? Y hasta aquí eran las notas que yo quería compartir con vosotros y nada más. Esta ha sido la intervención. Reitero mi agradecimiento. Sí, yo, si alguien quiere hacer alguna pregunta o... si quiero extenderme, tenemos más tiempo. Pues encantadísimo. Sí. Vale. Sí. A ver, sí. Sí, efectivamente, sí. A ver, esta es la psicología de la adolescencia, es una psicología que conocemos todos sin necesidad de estudiarla, ¿eh? Todos hemos sido adolescentes y todos nos sentíamos que éramos únicos y especiales en nuestro grupo de únicos y especiales, ¿no? Las 50.000 personas que asisten a un concierto de quien sea, las 50.000 se sienten únicas y especiales, ¿verdad? Cuando en verdad son todas parecidas, ¿no? En este momento, en las redes sociales, en los contenidos de los influencers, en los medios de comunicación, en Netflix, etcétera, ser trans es algo que se puede ser en la vida, ¿no? Algo que se puede ser. Ser no binario también es algo que se puede ser fluido también es algo que se puede ser. Son en la baraja de cosas. Yo llego a la adolescencia, necesito tener éxito social, tengo que empezar a gustar a los demás, me importa muchísimo la opinión de los demás y por eso digo que no me importa. Digo que no me importa porque vivo para ella, me quita el sueño la opinión de los demás y el número de likes. Pues puedo ser varias cosas, puedo ser heavy, puedo ser motero, puedo ser, yo qué sé, lo que sea. Y una de las cosas que se me ofrece, ¿verdad? Pues es ser disidente, inclasificable, único en temas de sexo-género. Entonces hay personas que dicen que no son binarias, ignorando que lo que es binario o no binario son las especies, no los individuos. ¿No? Algo tan elemental como eso. La especie humana es de reproducción binaria. Algunas algas no, algunas levaduras no. Se está investigando, leía el otro día un gusano en el Amazonas o no sé dónde, que se reproduce muy raro y que al parecer puede ser que no sea binario, no tengo ni idea, ¿eh? Pero la especie humana es binaria. Y luego ya los individuos, como la especie es binaria, los individuos serán varones y mujeres. La especie humana tiene múltiples grupos sanguíneos, pero yo no tengo múltiples grupos sanguíneos. Es una característica distributiva, no atributiva de los individuos.
De tal forma, pero claro, estas cuestiones conceptuales de distinguir entre aspectos distributivos y atributivos de fundamentos biológicos les importa a todo el mundo un pito. Se ha metido ya el eslogan de que yo soy no binario, pero lo siento, si la especie es binaria, tú serás una cosa o la otra a nivel sexual. A nivel de tu estereotipo de sexo, por supuesto que ahí ya podrás estar en medio donde te apetezca y además no es un continuo, es un espacio multidimensional porque hay una dimensión estética, otra emocional, otra laboral, etcétera, ¿no? Como bien ha señalado Binetti, ¿verdad? En sus intervenciones, el género, los estereotipos sexuales son básicamente construcciones políticas que están pensadas para perpetuar relaciones de poder machistas, relaciones de sometimiento de la mujer, ¿no? Y ahora se intentan psicologizarlas porque las estructuras políticas pueden ser criticadas, pero los elementos psicológicos no pueden ser más que afirmados, ¿no? Si algo es una estructura política, yo puedo denunciarlo y combatirlo, pero si se pretende ahora presentarlo como algo interno, psicológico, yo no puedo más que aceptarlo. ¿Cómo no voy a aceptar la esencia que emana naturalmente, que brota naturalmente del individuo? En este sentido, pues eso, los conceptos como no binarios, pues son conceptos que habría que depurar. Pero ¿qué es eso de las fobias? ¿Qué es eso de la transfobia? ¿Pero quién tiene aquí un miedo incapacitante, paralizante, que le provoca hiperventilación y sudoración excesiva y demás? ¿Pero qué es esto de la transfobia? ¿Qué es esto del odio? ¿Qué es esto del odio? El odio será bueno o malo en función de qué se odie, ¿no? Yo desde luego, pues no sé, con el ejemplo que a todos nos viene a la cabeza, a Hitler o al nazismo, por supuesto que lo odio y me parecería mal que alguien no odie a Hitler o al nazismo, ¿no? Las emociones no brotan y después recaen sobre un objeto, sino que nacen ya vinculadas al objeto. No es que yo odio y después busco a quién odiar, sino que yo odio a fulano y amo a mengano. Yo odiaría tener cáncer y me encantaría estar sano o cosas por el estilo, faltarían más. Más conceptos que... Bueno, el concepto de identidad, claro, es que no hay por dónde cogerlo. El concepto de identidad, tal y como lo manejan en la actualidad el transactivismo, es sencillamente impresentable. Es una degeneración, procede de dos fuentes, ¿verdad? Es una degeneración de dos términos. Por un lado, del término igualdad y por otro lado, del término autoimagen. Es decir, el término igualdad, el término progresista de igualdad, defiende que todas las personas, y en este caso particular los varones y las mujeres, deben ser iguales en derechos, en educación, en sanidad, en justicia, en sueldos, en retribuciones, en trato social, bueno, en todas las cuestiones que os podáis imaginar. De tal forma que tú tienes que ser igual que tu compañera en todas las cuestiones. Por el contrario, ahora el término identidad ya no defiende que Juan debe ser igual que María, sino que defiende que Juan debe ser igual que Juan. El término identidad ya no busca la igualación entre dos elementos, sino la igualación de un elemento respecto de sí mismo, en el sentido de que mi yo externo ha de ser igual a mi yo interno. Yo tengo que llegar a ser yo, mi auténtico yo debe poder expresarse y manifestarse, y mi yo público debe ser igual que mi yo mental. Y esto es basura comercial, y esto es basura neoliberal. Esto es sencillamente, esto proviene de toda la psicología humanista norteamericana de los años 60 y 70. Todo esto viene de un pensamiento puramente amparado al calor de la Coca-Cola. Yo en clase dedico algunas clases a contar cómo es en la publicidad donde aparece este tipo de discursos ya desde los años 20 y 30 y cómo termina calando en la sociedad. La idea de que uno tiene que, como meta de la vida, llegar a ser el mismo, que es una frase vacía, que no significa absolutamente nada. Pero claro, ¿quién ahora se va a negar a la identidad? Decía que la identidad provenía de la degeneración del concepto de igualdad y de la degeneración del concepto de autoimagen. Efectivamente, los psicólogos llevamos 50 años o 60 estudiando la autoimagen. Es uno de los temas más recurrentes en las revistas especializadas. Pero claro, la autoimagen de por ejemplo, la autoimagen corporal, la autoimagen en los trastornos de alimentación, la autoimagen según el rendimiento escolar, según la personalidad, en todos los aspectos. Pero claro, la autoimagen no presupone que sea correcta, ¿no? Si decimos que una chica con anorexia, una chica que pesa 38 kilos, tiene la autoimagen de que está obesa,
Aceptamos el fenómeno, lo reconocemos, intentamos comprender a la persona, etcétera, pero a nadie se le ocurre que por ser su autoimagen deba ser cierta. Si decimos que las personas de clase baja tienen la autoimagen de que tienen peores capacidades cognitivas y peor rendimiento intelectual y que se sienten más incapaces de conseguir ciertos logros académicos, estamos reconociendo un fenómeno que ocurre, pero no estamos diciendo en absoluto que sea cierto que las personas de clase baja tengan menores capacidades intelectuales o no puedan, yo qué sé, terminar una carrera universitaria o cosas por el estilo. Pero si deterioramos, si degeneramos el concepto de autoimagen y lo convertimos en identidad, la identidad necesariamente es cierta. La identidad lleva implícito la idea de que es cierta. Si mi identidad es ser tal cosa, ¿cómo voy a estar equivocado? Y sobre todo, ¿quién eres tú para decírmelo? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decírmelo? ¿Quién eres tú para decirme que no me compre el último modelo de iPhone que me apetece comprarlo de forma natural porque el deseo de comprarlo ha brotado de mí, ¿verdad? Y no ha sido fruto de la influencia social mi deseo de comprar el último modelo del iPhone, ¿no? Déjame ser yo mismo, ¿no? Esta es la cuestión. Hay 20.000 cuestiones más. Bueno, ya por no decir, claro, por no decir mujer. Mujer, todavía no hemos escuchado una definición de mujer por parte del transactivismo. No hay, citan constantemente la palabra mujer, probablemente es la palabra más citada, y no pueden definirla. Simplemente no pueden decir qué es ser mujer. Una definición de diccionario normal y corriente. No pueden decirlo. Y no pueden decirlo porque han vaciado, también esto lo contó Binetti hace un rato, han vaciado por completo el significado de la palabra mujer, ¿no? Si dos personas que no tienen absolutamente nada en común de ningún tipo pueden ser ambas mujeres, y dos personas idénticas en absolutamente el 100% de todas sus características, de todo tipo, pueden ser un varón y una mujer, entonces mujer y varón no significa nada. O sea, dos gemelos idénticos, pero no solamente idénticos genéticamente, sino que socialmente, laboralmente, familiarmente, afectivamente, etcétera, absolutamente idénticos en todos los ámbitos de la vida, en todos. Uno puede ser varón y otro mujer. Y dos personas absolutamente diferentes, pero en la biología, pero en la psicología, laboralmente, familiarmente, emocionalmente, socialmente, estéticamente, económicamente, todos. Las dos pueden ser mujeres. No tiene significado la palabra mujer y la palabra varón. No significan nada. No significa nada. Y así nos encontramos, hay 1000 ejemplos en las redes sociales, ¿no?, de altas autoridades sobre este tema, a las que se les pregunta, bueno, dígame qué es ser mujer, y balbucean, carraspean, sudan. Es que no lo sé, esa es una pregunta transfoba. A callar que eres transfobo, ¿no? Efectivamente. Y así estamos. Es decir, estamos ante una perversión de los conceptos en donde el concepto violencia, todo lo que es malo es violencia. Ahora violencia es mal, se iguala a maldad, ¿no? Identidad, fobia, derechos. Pero ¿cómo que los derechos no se discuten? Los derechos son una construcción política y se discute como todas las construcciones jurídico-políticas. Los derechos humanos se discutieron, de hecho, durante año y medio, en 1948. ¿Qué hizo la comisión que estaba reunida? ¿Esperar que viniera Moisés con las tablas de la ley? No, discutían. Y los derechos se siguen discutiendo. No son hechos naturales. Sobre todo, los derechos no son hechos morales, son hechos jurídicos, ¿no? Son hechos jurídicos. Y como todos los hechos jurídicos, obedecen a la sociedad del momento, a la ideología del momento, y por supuesto podrán ser debatidos y podrán ser discutidos. ¿Cómo no vamos a poder discutir los derechos, ¿no? Bueno, de verdad que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en este tema es la perversión de los conceptos. La perversión absoluta. Y hay que empezar a denunciar que las grandes palabras que se utilizan en esta polémica, en este problema, están absolutamente plagadas de una pésima filosofía, de una pésima psicología, y no son más que ideología basura. ¿Te parece bien, Roma?